No, estaba pensando un poco en función de las intervenciones del diputado preopinante, de que yo creo que somos serios todos y todas. Después podemos tener claramente distintas miradas, ¿no? Y obviamente cada uno puede usar como le parecen las palabras y ver por dónde enmarcar su intervención. Yo también podría empezar diciendo que escondemos la realidad de la ciudad con estas iniciativas, sobre todo por el momento en que las estamos planteando. Digamos, no importa, a mí no me preocupa que algún candidato a presidente, como puede ser el jefe de gobierno u otro, piense en términos de campaña electoral en un año de campaña electoral. Es bastante natural, tiene lógica, pero no es lo único que importa. Y también, en el caso de Rodríguez Larreta en particular, tiene la obligación de gestionar la ciudad hasta el 2023, 10 de diciembre. Entonces, esa obligación no es escindible. Entonces uno, cuando empieza a ver los datos que son propios de nuestra ciudad, y el censo plantea que en el 2022 había 3.120.000 habitantes, un poquito más, que no oscila ese número desde 1947. Es decir, 3 millones es la cifra que un poquito menos, un poquito más, sigue siendo la permanente de habitantes que trabajan, viven y duermen y se vuelven a levantar en la Ciudad de Buenos Aires. Que el censo 22 establece que hay cerca de 1.640.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, que cerca de 2.000 son viviendas colectivas, que son habitadas por 26.000, 27.000 personas, que de ese total de 2.000 hay 68% que son propietarios. Hay un tema, digo, esto es una realidad, digo, es un dato objetivo. Digamos, en la Ciudad de Buenos Aires se perdió mucho la cantidad de propietarios y aumentó mucho la cantidad de las personas que alquilan. Lo que no es solamente un tema de los 16 años de gobierno que llevan ustedes, es un tema que tiene que ver, es un dato, porque muchas veces se dice, todos los centros urbanos vienen creciendo, aumentando, es decir, la realidad es que en la Ciudad de Buenos Aires no pasa eso. Es decir, no hay cada vez más habitantes en la Ciudad de Buenos Aires como pasa en otras grandes ciudades del mundo. Se establece como en 3 millones aproximadamente la cantidad de habitantes, y lo que está pasando es que del 2015 a la fecha, en particular, aumentó ostensiblemente, lo dijo la diputada Bieli en su intervención, la cantidad de habitantes en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires, cerca de un 50% aumentó, y que por otro lado el nivel de cantidad de personas que son propietarias disminuyó de manera ostensible, y aumentó, creo que era cerca del 24 o 25% los que alquilaban en el año 2015, y hoy estamos cerca del 38-40%. Y por otro lado, como ya lo dijeron, pero vale la pena repetirlo también, en realidad cerca no, voy a dar el dato concreto, que es el que tengo del 2022, lo dije en la comisión, para tener un dato oficial, digamos, ¿no? Y el antecedente, en el 2017 el IBC dijo que existían 185.235 viviendas ociosas. 2017, ¿sí? 5 años después, sumándole a esta situación, el ENRE, planteando lo que se utiliza para ver si una vivienda está habitada o no, que es, a alguno le puede gustar más, le puede gustar menos, si hay otra idea de cómo relevar esa situación, es el consumo eléctrico, que es lo que se consume con una heladera mínimamente, que son 50 kilowatts, son 246.900 viviendas. Es decir, que pasamos de 185.000 a casi 250.000 en 5 años de viviendas ociosas. Que esto tiene que ver con lo que decía el diputado García Vila recién. Lo aludo porque no pasa nada, digamos. Tiene que ver. Y lo que tiene que ver también en el gráfico que mostraba de dónde había mayor emprendimiento de negocios inmobiliarios de los desarrolladores, es en los lugares donde les resulta más rentable hacer el negocio. Por eso tenemos los problemas que tenemos en esas comunas donde fue mayor el desarrollo. Es decir, prefieren ir a Caballito, a Recoleta, y que se explote todo, digamos, ¿no?
en las condiciones de habitabilidad y en la reserva de valor que se utilizan muchos de esos emprendimientos y no construyan en la Comuna 8, en Soldati. Si pueden construir en Recoleta o en Caballito, no van a Soldati a construir. Por eso, a pesar de que hay muchos lugares que tienen norma, como fue el predio donde se desarrolló los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿sí? Solo lo único que pasó fue que se transformaron en vivienda los dormis de los pibes que fueron a transcurrir sus días ahí. Después se dio norma en todo alrededor de lo que era el parque de la ciudad. No prosperó ninguno. No prosperó ninguno porque el Estado no interviene, no genera condiciones para que sea importante en la planificación de la ciudad y de dónde se construye y cómo se construye y para quién se construye, y el mercado define dónde. Entonces se satura Recoleta, Caballito, Belgrano, Barrio Norte, son los lugares más rentables. Porque el mercado define dónde se hace y dónde no. Ese es nuestro principal reclamo, que algo de eso decía el diputado Socias también. No planificamos. La ciudad, el Estado de la ciudad no interviene en la planificación. Y esa es nuestra crítica. Que no hay lugar para el Estado para que defina las necesidades en términos de vivienda, consagrado el derecho en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y que podamos orientar por lo menos. Porque fue la discusión del Código Urbanístico también. Es decir, acá el que era, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, el secretario, era Colombo, el nombre, Colombo, ¿no? Que venía a plantear y decía, hay que duplicar la capacidad constructiva, lo dijo con estas palabras, para que vengan a vivir 3 millones de personas más a la Ciudad de Buenos Aires. Y hasta planteaban, ustedes no sé si recuerdan los que estaban en la discusión, que se planteaba una suerte de coronamiento en la General Paz, es decir, de aumentar la capacidad constructiva en la General Paz a 38, hasta 50 metros en algunos lugares, ¿sí?, de construcción, y planteaba la locura de la interacción entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, porque alguien desde esa altura de esos edificios podía articular e interactuar con la provincia de Buenos Aires. Parece bizarro, pero esto pasó, están las versiones taquigráficas de la Comisión de Planeamiento donde se llevó adelante la discusión. Entonces nuestra preocupación es esa, es la intervención del Estado. Y digo, esto, esconder la realidad, es dejar por fuera todas estas situaciones y aparecer hoy con una realidad en el marco de una campaña, que está bien, lo reconozco, está bien que se tenga iniciativa, pero cuando vos gobernás después de 15 años y me decís que, voy a repetir algunas cosas, que hasta nosotros lo discutimos en el bloque y teníamos miradas tal vez distintos puntos de vista, digamos, es decir, está bien la cesión de ABL para que los propietarios pongan, bueno, se entiende que ese es el objetivo, ¿no? Le saco la ABL para que pongan su vivienda en alquiler. Pero bueno, los que alquilamos durante mucho tiempo y los que alquilan, sabemos que ese valor de la ABL casi en muchas, no tengo la estadística, por eso no voy a mentir, pero muchas veces lo paga el que alquila, el locatario lo paga. No lo paga el dueño de la PPA. Lo mismo con ingresos brutos, y lo dijimos, entiendo la intención, no me parece mal, pero si no están inscritos los contratos, y acá debe haber muchos asesores, asesoras, hasta diputados y diputadas que alquilan, y saben que si no están inscritos de ingreso bruto no se paga. Y vuelvo otra vez al rol del Estado. De otra discusión que tuvimos internamente desde el momento que se pagó y se votó, perdón, y se armó una mesa, que fue cuando salió la cifra de inmuebles ociosos del IBC, que tuvo que ver con la consigna que el propietario pague la comisión, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en eso. Lo votamos, obviamente, pero sabemos que si el Estado no está presente, no funciona eso. Y eso no es una cuestión sola del gobierno nacional, porque muchas veces se habla de la ley de alquileres, que estaría bueno que armemos una mesa de discusión a fondo de la ley de alquileres finalmente, para que veamos, porque mi mirada es que también, por suerte, muchos inquilinos zafaron de que no los exploten, de que no los estallen, porque si no estaban a 3 años regulados como era, hoy se les complicaba mucho más la posibilidad de alquiler y se tendrían que haber ido. Pero les propongo, los convoco a que ustedes como oficialismo convoquen a una mesa de discusión con el tema alquileres dentro de lo que esté la cuestión de la ley de alquileres, que es verdad, fue un proyecto de iniciativa de un diputado del PRO, Lipovetsky. Después se dictaminó, se agregaron cosas, sí, pero discutámoslo, tengamos una discusión seria. Pero no esto que está pasando hoy. Porque obviamente,
Y lo digo también, soy autor hoy de un proyecto de ley de impuesto a la vivienda ociosa, que ya lo dijeron, existe en Barcelona, creo que en Madrid también, no sé, tengo la lista de todos, Uruguay, en distintos países de Latinoamérica hay distintas miradas, que eso es lo que incentiva. Es decir, te cobro un impuesto, si seguís teniendo la vivienda ociosa, te cobro más, y si lo ponés, te eximo la ABL. Te doy mejoras para la vivienda que vas a poner en alquiler, pero el Estado interviene con un impuesto que empuje de verdad a poner en alquiler, porque si no, otro desafío les planteemos. Hoy se va a votar la exención de ABL y la exención de ingreso bruto. Bueno, yo no voy a estar el año que viene, pero pongamos un año, yo en esta fecha dentro de un año vengo y vemos cuánto de los que le eximieron ABL, cuántos son los que aceptan la exhibición de ABL o ingresos brutos y ponen su vivienda de alquiler. Y ahí que no va a ser un año electoral, vemos realmente si tiene sentido o no. Creo que no va a tener sentido porque no está para eso. Creo que es necesario el impuesto y lo planteé y lo he discutido con muchos, lo digo muchas veces. En los pasillos, muchos me dicen, sí, está bien, estoy de acuerdo, habría que avanzar, pero después en la comisión no se trata, y no digo que todos no, algunos sí, otros no. En la comisión no se trata y nunca se llega a tener la posibilidad de tratarlo acá en el recinto. Y después digo, hablando de hoy, la coyuntura de hoy, no se van a ver bien los que tengo. Hoy, por eso digo, me gustaría que me preste atención, diputado, así, para ver lo que está pasando, digamos, lo que no se puede esconder, ¿sí? El presupuesto del Instituto de la Vivienda, ¿sí? Del 2015 a la fecha. No sé si se va a ver, porque yo no lo llegué a imprimir, me acordé tarde, pero se llega a ver cómo baja, digamos, 2015 eran 28.000 millones. Llegó a 68.000 porque obviamente en el 2017 con los proyectos de leyes de urbanización y todo eso, y bajó, y hoy está en 19.320. ¿Sí? Bajó. Es decir, si estamos preocupados por eso, el IBC como instrumento principal de acceso a la vivienda, bueno, peleemos un presupuesto que funcione para eso. Lo mismo pasó, lo que decía, ¿no? Obviamente se entiende, no está resuelto el tema de nuestras villas, ¿sí? En el 2017 subió y bajó otra vez ahora, al 2023 pasó de 28.000 a 11.500. Los conjuntos urbanos también, la rehabilitación pasó de 3.500 millones a 1.750.000 hoy. Créditos primera vivienda, terrible. Del 2015 que tenía 427 millones en el 2015, hoy tiene 0. 2022, 2023, 0 presupuesto para crédito primera vivienda. 0. Tenemos proyectos también de crédito para primera vivienda. Digo, podemos discutirlo, conversarlo. ¿Les parece que se están preocupando por la vivienda? Y entiendo la macroeconomía y todo, digo, no voy a... Digo, tengan en su mente que los cerca de 50.000 millones de deuda tienen algo que ver con la realidad económica de la Argentina de hoy. Háganse cargo de una parte, ¿no? Porque si no, estamos todos como que acá somos intendentes cuando queremos y somos autónomos y queremos coparticipación como una provincia. Pero después, digo, no es lo mismo, es verdad. Pero veamos, estamos mal, pero la verdad que la situación venía bastante complicada. Garantías BA. No existía el proyecto, 2019 y 2022 pegó un empujoncito, ¿sí? Y la ley 341, que tuvo 0 durante varios años, y en el 2021 tuvo 685 millones, que es una ley, un programa muy interesante porque es de autoconstrucción, y ahora que estamos con el de Ecovivienda y todo eso, gran parte de lo de Ecovivienda tiene que ver con esto. Se podría haber puesto presupuesto en 341. Y era una buena medida para seguir adelante. Bueno, hoy bajó a 440. Y en el año 2023, nada más, no me voy a dar vuelta para no... El de la 341, miren este dato, diputada presidenta de la Comisión de Planeamiento,
Ley 341. El presupuesto para este año era 444 millones. No sé por qué, boletín oficial, se los acerco para que después lo pregunten, le sacaron 100 millones. Lo redujeron un 24%. Rehabilitación de conjuntos habitacionales. Tenía 1.750.000. Le sacaron 400 millones este año 2023. Y el plan de alquileres BA, que no tenía nada, en el año 2023 aumentó 133 millones de pesos en un presupuesto de más de 2 billones de pesos. Esa es la importancia que tiene acá. Entiendo que estos proyectos ahora tienen una intención, pero la realidad es que vemos que no sirve y ni no alcanza para resolver la situación que hay. Y nosotros tenemos propuestas, ¿no? Eso está claro. Tenía algunos temas de covivienda, pero no voy a entrar en tecnicismos porque ya muchos compañeros los plantearon. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con los derechos reales y algunas contradicciones que establecen entre el Código Comercial cuando citan el título 12, donde están los artículos que mencionan y obvian otros que son los que pareciera que habilita, ¿sí?, el proyecto de covivienda cuando se determina la opción particular de propiedad horizontal, que aquel que acceda como usuario tendría la posibilidad de alquilarlo. Tendría la posibilidad de alquilarlo. Porque eso es lo que establece el Código Civil. No podemos ir en contra del Código Civil, está claro, ¿no? Pero es muy claro, y lo voy a mencionar esa parte solamente para no abundar, cuando se cita el artículo 2154, 2155, en realidad se citan el 2154 del título 12 y el 2157. Y el artículo 2155 y el 2156 explican claramente que aquel que tiene como usuario de propiedad horizontal tiene la posibilidad de alquilar. Entonces puede pasar que una cooperativa, un sindicato, una fundación en un predio privado logre que el IBC le dé una mano, ¿sí?, y después el usuario pueda subalquilarlo. Eso no estaría bien, no iría contra la posibilidad cierta de resolver la situación habitacional de un habitante de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, este de covivienda, que era un proyecto que en principio veíamos que se podía discutir y llevar adelante una discusión profunda, bueno, los tiempos de campaña nos impiden esa posibilidad. Yo para terminar, digo, yo no soy candidato a jefe de gobierno, pero como diputado, entendiendo esta situación de emergencia que hay en términos habitacionales, tengo un proyecto de ley de emergencia habitacional humilde que tiene que ver con los desalojos en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo un proyecto de primera vivienda para que acceda dentro de las posibilidades que existan los habitantes de la ciudad. Tengo un proyecto de vivienda ociosa que tiene incentivos y también imputaciones de mayor pago a aquel que la tiene en desuso, donde tenemos mucha necesidad de vivienda. Y por otro lado tengo un proyecto de inmobiliaria pública donde hay un banco de tierras de todas las propiedades e inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y donde se deberían sumar los privados también y donde también estarían inscriptos los contratos de alquiler para que el Estado tenga un rol contundente de cara a la posibilidad de intervenir en el mercado como un actor principal. Todo para discutir, todo para trabajar. Entendemos que lo único que estamos haciendo así hoy acá es un acting y vuelvo a decir, en un año los vuelvo a ver como ciudadano raso, a ver cuánto de todas estas cosas se pudieron lograr y cuántas realmente fueron lo que nosotros pensábamos, un lanzamiento de campaña y no una solución para los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires.